Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. ¿Cuándo resuciten los muertos, de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama a Dios el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Esta lectura que nos está hablando de un Dios de vivientes, un Dios no de muertos, andas ahí de muertos. Y aquí te va mostrando cómo se realiza esta vida, entre comillas, eterna, la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Hañan de bromando, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, etc. Upeaco diseñan de Guanache yo que la verdadera resurrección nosotros la vivimos ya y la comenzamos aquí, esa eternidad, esa realización y esa planificación. Yaguapuja ya calculaña mañana entendea lleva, peñan de yara esa caña de peñan de yara y añande. Es decir, un compromiso serio, un compromiso en la vida para que el Señor mismo pueda actuar, pero a través de nuestra acción. Peñan de accionar la oyapoa encarnación para la fuerza del Espíritu del Señor. A veces de yarañe pues no obra lleva. Upechañan de yarañe pues no yapo esa cañan de qué es el plan de salvación, qué es lo que Él quiere de nosotros. Cobe muchas veces ñande ya se lleva las cosas superficiales. Hoy vete lo mano de core, las envireco, bueno, la hermano, uva lleva. O mendaje porque según la ley del levirato, pesan allá. Si no tenía descendencia esa mujer, el hermano, el siguiente. A ver, o mano o el tercero, o manonte el cuarto, o manonte ya ojo ese, 7 en dalle pesa. Pero tiene casuística. Entonces, por ando cuando estén ya allá disfrutando del cielo. Esposa de quién va a ser, porque los 7 vean como mendaje pesa. A ver, veñan de yaran, uñan de no. Eso no es lo esencial y lo fundamental. Lo esencial y lo fundamental de la resurrección es la vida en el espíritu. Peñan de ya poajina ko abe peñan de ya peñan de yo que ubenguana. Ya peñan de roga ubenguana, peñan de familia ubenguana. Peñan de ya añamoy upepe lleva para nuestros hermanos y para nuestra comunidad. Umiego la grande resurrección y nace yo que a peñan de motu peñan de esa ñañe pero ya calcular ñañe mindu allá llegó allá por sebe y por a mía. Llegó allá por sebe ñande yara yerurase. Llegó allá por se na lleva a operar el agendú ñande yara ba eisha boñe aba eisha ba ñane mokne. Y por eso es que Jesús también responde: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y la resurrección no se casan. Que así sea. Que así sea.